¿Qué tal? Bienvenidos a Mundos Literarios, un segmento de TD, Transformación Digital de la Educación. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo vas? ¿Qué tal todo? Muy bien, Marce, muy bien. Sorprendiéndome con esta nueva etapa del libro, ¿no? Esta parte del libro. Sí, No vamos a decir en este momento, ¿no? Porque vamos a ir no. paso a paso en los capítulos que hemos leído. Pero uno se sorprende, ¿no? En realidad. Para quienes lo están leyendo con nosotros, si se sienten sorprendidos, no son los únicos. Nosotros Claro, también. Nosotros claro. también. ¿No? Nosotros los invitamos, y quiero reiterar esto, a que se involucren en la lectura de la ciencia ficción, de estos libros, porque te ayudan a expandir el conocimiento, te ayudan a explorar literalmente otras formas de entender la vida, de entender la vida en general, ¿no? Y eso ayuda bastante. Bueno, comencemos entonces. A ver, estamos analizando la parte 2 del capítulo 5 al 7. Y en este contexto, el rey de Anacreonte manda un ultimátum a Pirene, entre comillas, porque manda una carta aparentemente cordial, ¿no? Amable, ¿no? Diplomática, ¿no? Eso fue lo que se menciona acá, ¿no? Y el Harding, que es el alcalde de Terminus, empieza a decir, oye, esto no es tan cordial, vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a analizar qué pasa acá. Explícanos como buen experta en estos temas matemáticos y psicohistóricos, mi querida Marce, porque a ti te imagino como una psicohistórica, ¿no? ¿Qué es esto de la lógica simbólica? ¿Qué es esto? Explícanos a todos. Bueno, básicamente, o para hacerlo como más, un poco más sencillo, pues la lógica simbólica, básicamente una rama de la matemática que se basa o fundamenta su ser en el análisis de las estructuras asociadas al estudio de la verdad y están muy ligadas a la comprensión del lenguaje. Dentro de la lógica simbólica aparece, o sea, está relacionada con lo que llamamos la lógica proposicional. Una proposición básicamente es una afirmación, es una oración binaria, como una especie de entidad que puede ser o puede no ser. Entonces, dentro de la lógica, un evento o una oración de sí o no se expresa a través de una letra. Cada una tiene una letra. Y hay una suerte de operadores que relacionan estas oraciones o estas proposiciones con el propósito de ver si están conectadas o no. Te voy a dar un ejemplo. Digamos, yo digo, ahí tengo tres proposiciones. La primera, Ángel vive en Perú. La segunda, Marcela vive en los Estados Unidos. Tercera, a Marcela le gusta el espagueti. La cuarta, ¿cuál es tu comida favorita, Ángel? Pollo a la brasa. A Ángel le gusta el pollo a la brasa. Entonces, a la primera, Ángel vive en Perú, la llamamos P. A Marcela vive en los Estados Unidos, la llamamos Q. A Marcela le gusta la pasta, la llamamos R. Y a Ángel le gusta el pollo a la brasa, la llamamos S. Entonces yo digo P y Q, estoy diciendo Ángel vive en Perú y Marcela vive en los Estados Unidos. Eso es una estructura un poco más compleja. Me sirve si yo sigo diciendo y las conecto todas. P y Q y R y S tienen sentido dentro de la experiencia que tenemos. Pero si yo te digo, por ejemplo, P y Q, entonces R, Ángel vive en Perú y Marcela vive en los Estados Unidos, entonces a Marcela le gusta el espagueti. No hay conexión. O sea, ese tipo de análisis busca revisar el sentido, la coherencia y la completitud, aunque me estoy contradiciendo según Gödel, pero eso es otro tema. Está buscando la coherencia de esa estructura, cómo realmente lo que establecía al principio trae como consecuencia al final. Entonces, a partir de ahí se mira cuáles son las relaciones entre los distintos eventos, entre las distintas proposiciones, para ver en cuáles hay realmente un mensaje que cobra sentido, tiene lógica y es comprensible. Así es. Y cuando se pasa por todo ese análisis que acaba de hacer Marcela asesoró a Asimov, ustedes no crean, en serio, Marcela fue la asesora de Asimov, ¿ok? Tú la ves joven, pero lo que están viendo, no, Marcela la ve Si yo jovencita, hubiera no, sido la 100 años, asesora de Marce, y 100 años. Asimov, sí,
Si yo hubiera sido la asesora de Asimov, podría decir, bueno, sí también puede ser. Ya ves, claro. Esto es pura concha nácar. Pero, ¿sabes qué? Que me pareció muy curioso el análisis, o sea, perdón que me adelante, que decía, ¿cuántas páginas tenía la carta y cuántas tenía el análisis? Claro. ¿Te acordás? Mm, O sea, ¿cuántas tenía la carta? Si te acordás. no recuerdo, pero era bastante, Sí. Y en bastante. comparación, el análisis era 10 veces más corto. Claro. Y era como, o sea, supongamos que tuviera 5 páginas la misiva, media página era el análisis. Y decían que habían hecho el análisis después de haber sacado todo lo que no tuviera sentido. O sea que en realidad se pudieron haber ahorrado 4.5 páginas de carreta a decir lo que tenían De que decir. floro. Acá le llaman floro en Perú. Floro, Sí, ustedes son floro. mucho más elegantes, nosotros le decimos carreta. Entonces imagínate, o sea, quitarle, quitarle el 90% del escrito para, para decir, para encontrar el mensaje real. Ahí es donde, por eso es que yo no confío cuando, perdón, pero cuando hacen alocuciones y la locución dura más de 10 minutos, eso es carreta, para mí, porque ya, o sea, Pues es el puede ser, lenguaje de los diplomáticos. Considera que esta carta fue enviada por un diplomático, o sea, desde una mirada diplomática, ¿no? Donde hay un montón de lisonjas y adornos y demás, ¿no? Y ahí mencionan el resumen, ¿no? me estás queriendo decir que la diplomacia y la salamería son sinónimos. Hay diplomáticos que son salameros, ¿no? Y no o sea, te pueden Así. aventar la madre y uno no sabe que te aventó la madre, ¿no? Ah, bueno, pero mira la diferencia y voy a usar la lógica. Proposición de Ángel. Algunos diplomáticos son salameros. La de Marcela es, la diplomacia es sinónimo de la salamería. Ah, son dos Tendrán premisas relación. diferentes, sí. Ahí son premisas distintas. Claro, Entonces, claro. tal vez lo que dice sostiene el caso, sostiene, digamos, lo que ocurre en algunos casos, pero no se puede generalizar. O sea, le estás diciendo algunos. Y sí, como hay otros que van al punto y son más de acción y de comunicar bien. A veces el término no es diplomático, es político. Creo que los políticos hizo ya otra cosa, harina de Y otro costal. y eso es un tema importante. ¿Será que nosotros en nuestra cultura general, pues así, en la vida cotidiana, sabemos diferenciar entre un diplomático y un político? Porque muchas veces cuando vemos a una ¿Por qué no? persona Ah, que actúa diplomáticamente decimos que tiene madera política. claro, yo creo que no. Yo creo que acá, por ejemplo, entre Lord Dorwin, que era el representante del imperio, y Harding son dos personajes y uno es más diplomático y el otro es más político, ¿no? Harding Y, creo que es más de y es carácter mucho más pragmático. y O sea, el claro, tipo es más muy de aterrizado, ¿no? acción. El otro, en cambio, es más de florituras. O sea, el Y otro me dio justo, mucha risa eso. y justo Harding es el que propone el análisis, pues, ¿no? De la carta que les envían, de todas las lisonjas que hablan. Y al final, Sí. lo que menciona de la misiva de los representantes de Anacreonte, o del emperador de Anacreonte, a Terminus, en resumen era, nos dais lo que queremos en una semana, u os hundiremos y lo tendremos de todos modos. Así de resumen. Todo el floro, ahí se resume, ¿no? Por eso la gente pues se altera, ¿no? ¿No has visto, ha visto la Claro, película Pollitos en Fuga? Así imagino, yo me imaginaba así, sí, Pollitos en Fuga. tal cual. O sea, esa es una cosa que me sorprendió también. Que ¿era Darwin? Es que no me acuerdo. Es que, Darwin, sí, Darwin. es que tengo la palabra, tengo el nombre Corwin en la cabeza por algo que leí esta mañana y no me va. Es Pero bueno, en Lord fin. Darwin. Lord Darwin y el alcalde Harding, los Ajá, dos están como en el mundo de la administración pública. claro, claro, Pero eso no justifica de una respaldar al otro sin sustento. Harding lo cuestionó. claro. Dijo, ¿hasta dónde? O sea, él está diciendo esto. Y dijo, el otro no lo cuestionó, que era un científico. Yo lo estoy cuestionando y encuentro esto. Eso me dejó muy sorprendida para bien, porque, o sea, es realmente el ejercicio que hay que hacer cuando se trata de tomar decisiones para la comunidad. Hay que someterlas a un proceso de un filtro.
a una búsqueda de la real intención. ¿Cuál es el mensaje? Las implicaciones, más allá de caer en... Es que el discurso es muy lindo, que es algo No, que nos pasa mucho en la política latinoamericana. yo creo que Entre esa más es lindo la el discurso, función del más líder feo. político, ¿no? La de prever eso. Harding creo que tiene esa cualidad, ¿no? Sí, Ciertamente. Y analiza sí, después, Marce, el tratado entre Anacreonte y el Imperio, ¿no? Porque lo primero que hemos analizado ahorita es el mensaje que da el rey de Anacreonte a términos, ¿no? El mensaje, ¿ok? Pero ahora analiza como evidencia ante el Consejo de los científicos, ante el Consejo de los síndicos, se llamaban, este acuerdo, este tratado que hay entre el Anacreonte y el Imperio. Dado que la premisa inicial era que en el caso de Pirigny, que era el principal científico, él decía, el imperio nos va a defender, ¿no? El emperador nos va a cuidar. Así que relájense todos, ¿no? Acá seguimos con el proyecto de la enciclopedia, acá nos van a cuidar. Y en ese contexto de Harding, pues empieza a hacer el análisis, ¿no? ¿Qué resultados llegan? ¿Te acuerdas de esa parte? ¿A qué resultados llega ese análisis? sí, sí. Básicamente decía obligaciones sobre el imperio ninguna y la otra era acción. Anacreonte y el imperio, según el análisis, dice, Sí, según el análisis, obligaciones, Anacreonte no le debe nada al imperio y el exacto. imperio no tiene opción contra Anacreonte. Entonces ahí es Sí, donde uno dice, ¿qué acuerdo había? O sea, si vos exacto. no conoces, o sea, vos no acordaste nada, vos solamente lo que hiciste fue ponerle pañitos de agua tibia a alguien con fiebre, pero sin, pero sin medicación o sin el verdadero cuidado. Y lo que más me sorprende es que la Junta de Síndicos no haya visto eso. Entonces ahí es donde uno Claro, y se dice, supone que son científicos, ¿no? Es una crítica muy exacto. fuerte ahí, ¿no? Sí, y sabes por qué, no lo justifico, pero lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque al estar tan metidos en la tarea académica y científica, no, o sea, no tienen conocimiento de las artimañas que se usan desde la política para mantener a la población tranquila. Son ciudadanos comunes especializados en academia y ciencia, pero el otro ha estado tan metido ahí que conoce las triquiñuelas. Entonces dice, ojo, pilas, yo he estado ahí, yo ya he pasado por ese camino, ya me di un golpe contra esa rama, ya me tropecé con esa piedra, ojo. Entonces, esa desconexión, o sea, la evidente desconexión entre la política y la academia se hace súper clara aquí y es curioso que están mostrando básicamente que la política tiene el poder de movilizar, de también cuestionar a la ciencia de la academia, que es algo que es un deber, porque Claro, estamos en la búsqueda de la verdad. Eso es una cosa que me parece súper poderosa de ese texto. claro. Y Harding hace el análisis de tres evidencias. Ahorita estamos viendo dos. El mensaje que da el rey de Anacreonte a términos que en resumen decía, si no haces lo que quiero, igual lo voy a tomar, igual vas a hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego analiza el acuerdo, el tratado que hay entre Anacreonte y el imperio, y se da cuenta pues de que no hay ningún tipo de posibilidad de que el imperio pueda ayudar a términos bajo los criterios del tratado, ¿no? Y la tercera cosa que analiza Harding es el discurso y el floro que deja Lord Dorwin, el embajador, ¿no? Alucinante, como floro y floro. Yo quedé más aburrida cuando, o sea, que por eso es que, o sea, a veces uno dice, ¿en qué tan terrible concepto están las cancillerías? Porque eso es Lord Orwin, un canciller, Claro, es un básicamente. canciller, claro. Entonces, ¿en qué terrible término? O sea, que de toda la carreta que echaste, la sometan a un proceso de un escrutinio fuerte y que no salga y que no rescaten ni una sola frase. O Claro. sea, wow, ¿qué tipo de gente tiene uno ahí velando por los intereses de la comunidad de cara a otras comunidades si esa persona no tiene un propósito, o sea, no tiene un mensaje claro? O sea, y él está comunicando las intenciones del gobierno. Claro. Yo creo que Entonces, hasta no, Cantinflas se hubiera sorprendido al ¿qué? escucharlo Ah, hablar. pero qué, Cantinflas habría sido mucho mejor canciller, déjame Sí, decirte. Ay, María. claro.
¿no? En esa película del embajador, ahí Cantinflas hablando, ¿no? Los rojos, los Sí, morados, los verdes, y no sé qué hablaba, ¿no? tal cual. ¿O vos has visto esa película, El dictador, de Sacha Baron Cohen? No, no, no. Pero Es una una comedia parodia, satírica, es es parodia. satírica. Y Sacha Baron Cohen se caracteriza porque, o sea, no es convencional y puede ser incómodo también de ver porque es demasiado crudo. Entonces, el personaje del dictador que él tiene, él hace lo que le da la hijo de madre gana. Perdón, pero es que, o sea, no puedo decir la bendita, la soberana, no, la hijo de madre gana. Entonces, básicamente quien gobierna o quien maneja las relaciones para que no sean tan tensas es el visir, que es su tío. Y el muchachito este, el dictador, él jura que gobierna todo, pero realmente él nunca ha hecho nada porque es un inútil. Entonces el visir está haciendo negocios, haciéndole creer que todo está a la orden del imperio, pero él está buscando hacer otras cosas. Y yo creo que, o Claro. sea, sí. ¿Qué pasa? Que este tampoco dice nada, lo dices por debajo de cuerda para hacer negocios, pero al frente lo que hace es mantener a la gente tranquila, haciéndole creer que todo está bien. Y eso fue lo que Darwin intentó, sin contar con el análisis que iba a hacer Harvey. Claro. Llegó a mantenerlos tranquilos con un floro sin contenido, sin sustancia, ¿no? Y después del análisis, pues, aparece esto, ¿no? Y luego aparece la bóveda, la figura de la bóveda, ¿no? La famosa Sí, bóveda que después de 50 años se tenía que abrir para saber qué mensaje dejaba la cápsula del Seldon, tiempo, sí. ¿no? Harry Seldon a Sí, todos los que estaban presentes, ¿no? sí. Vamos a detenernos acá, Marce, vamos a dar pase a nuestro sponsor y regresamos segundos. Bien, estamos acá de vuelta en mundos literarios, estamos analizando la obra, la trilogía de la Fundación, estamos en la segunda parte, entre el capítulo 5 y 7. Y justo estábamos por iniciar con la conversación sobre la bóveda, esta bóveda que Harry Seldon había dejado, ¿no? Yo no sé si lo imaginé bien al momento de leerlo, ¿ah? Pero yo vi a un Harry Seldon como un holograma, ¿no? Sí, Sentado, hablando, también lo ¿verdad? Eso vi. fue, ¿no? O yo me fumé algo en ese momento. No, yo también vi el holograma, Ah, ya, también. ya. Y ahí sí me rompió el esquema, ¿no? Porque este asunto de la enciclopedia galáctica era un fraude, ¿no? Explícanos esa parte, esa desazón que nos deja al comienzo y luego, ¿por qué le llama fraude? No era exactamente fraude, utilizó la palabra, pero después poco que la Sí. aclaró, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Básicamente es como lo que nosotros llamamos un lavadero. Era una fachada para justificar algo que tenía que pasar por debajo de cuerda y que el gobierno no podía conocer. No sé Mm, si ustedes en Perú utilizan un término parecido. Cuando, por ejemplo, hay alguna operación que muestra, por ejemplo, es un negocio dedicado a, no sé, a preparar pizza artesanal, pero es una fachada para lavar el dinero que viene de acciones ilegales. oh, sí, sí, claro, la lavandería, Sí, lavado de dinero, sí, 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 sí. un lavadero. Entonces, ves, lavandería es mucho más refinada, ustedes son mucho más decentes, pero para, no, un lavadero, porque no es legal, no, vaya Ya, sucio. Pero bueno, en fin, el caso es que la tarea de la enciclopedia galáctica fue un pretexto para buscar el aislamiento a términos, pero era solamente una forma de distraer al gobierno y hacerle creer, bueno, somos inofensivos, esto es lo único que se necesita y para llevar a la gente allá. Pero en realidad algo más tenía que pasar. Todo eso se hizo con la única intención de poner a la población en una situación, en una encrucijada. No, ni siquiera una encrucijada, en un callejón sin salida, donde solamente tuvieran una opción de respuesta. O sea que la ciencia, me da tristeza decirlo, pero así es. La ciencia que digamos es una forma de buscar la verdad, fue usada para engañar. claro, claro, ¿no? Y la psicohistoria que utiliza Harry Seldon
es prospectiva y en ese sentido visualizó este porvenir que le iba a llegar a términos, ¿no? Sin embargo, esa decisión me parece que tiene que ver con una cuestión casi moral, ¿no? Pero eso más adelante probablemente aparezca en la obra, ¿no? En el caso Tengo una de... pregunta. Ahora que perdón que te interrumpa. Sí, Ahora que vos lo mencionas, ya que estamos hablando de como el trasfondo moral de esa decisión, ¿hasta qué punto Harry Seldon tiene de pronto tiene un perfil, ¿cómo se dice? Ególatra, mesiánico, mesiánico. Esa es ¿no? la Es el palabra que estaba término, buscando. ¿no? Sí. De pronto, porque mira que inclusive a lo largo del texto, cuando él supuestamente explica la situación, honestamente yo quedé en las mismas. Yo dije como, dice que es obvio lo que tienen que hacer. Así, Dice que es obvio, obvio para él. Pero es que había muchos más como él en el imperio. No hay que antes tocó esconderlo porque le iban a matar. claro. Entonces, no es tan obvio. Eso, para mí, denota cierta soberbia y a la vez como Mm, un interés de posicionarse como el Mesías del imperio, de vendiendo como cierta cortina de humo. No lo digo por los datos, no lo digo no lo digo por un, la ciencia en la que él trabaja, la psicometría, no lo digo por eso, sino por la forma en la que está entregando las ideas para que la gente tome decisiones. un megalómano con espíritu mesiánico. Qué miedo. Mega, me dio esa impresión después de la bóveda y quedé como, uy, Pero es la como, intención, él explica de alguna manera, porque dice, para él es una afirmación de que el imperio va a caer. Y lo que está así, preveyendo con términos es crear una sociedad o un grupo humano que ujú, haga que el impacto de esa caída y el caos en el cual cae toda la galaxia, producto de esa caída del imperio, se reduzca de unos 30.000 años a 1.000 años. ¿No? Y para eso hay una especie de esperanza, de gente que está cruzando el, el- el desierto, ¿no? Con este líder religioso, ¿cómo se llama? Que cruzó el desierto, Moisés. con Moisés, ¿no? Está Ujú. cruzando el desierto, ¿no? El caos. Y es interesante esa perspectiva, ¿no? Que está planteando acá Harry Seldon. Sí, en eso, pues sí, digamos que se parece bastante. Ahora, me deja pensando mucho, no sé si es el exceso de confianza, porque él mismo sabía y lo mencionaban en la discusión, el alcalde con la junta, hablaban acerca de cómo había ciertos profesionales que faltaban y que o sea, no existían y que lo único que había formaba en lo básico, pero no en lo profundo. Y también cómo había situaciones que se podían resolver prospectivamente y se decidía era cancelarlas, lo que pasaba con la energía atómica. Mm, Entonces, él decía, él lo cuestionaba, pero los otros no. Sin embargo, Seldon cuando hablaba, básicamente él estaba seguro de lo que iba a pasar. Me pregunto es si él espera, si él tenía planeado que también las personas tuvieran ese nivel de especialidad, o sea, de formación especializada y de fe ciega en el pasado. O sea, si él está contando claro. con eso o si él esperaba gente mejor formada para saber qué hacer en esa situación, porque si yo quedé perdida, ¿cómo habrán quedado ellos? Claro, y esa es la crítica que hace Harding, ¿no? Ahí también, en la obra se explica. Ustedes están mirando más el retrovisor del carro que la pista que tienen adelante, ¿no? Y lo hueco que tiene la pista ahí, ¿no? Entonces Sí, están y mirando cualquiera se tanto al angustiaría. pasado. Sí, sigue, sigue. No, que cualquiera se angustiaría ante esa situación. O sea, es como tener el vehículo listo con gasolina, con todo organizado, andar en reversa todo el tiempo y acelerar. Claro, claro, ¿no? Complicado el tener esa perspectiva. Es una perspectiva del científico solamente imbuido en sus análisis y en sus teoremas y dejando que la realidad siga su propia existencia, ¿no? Y que los líderes que supuestamente lo van a cuidar, pues lo cuiden, que los poderes que lo van a cuidar, pero es práctico que van a cuidarlo, pues se supone que lo cuiden, ¿no? Y siempre rememorar una especie de culto al pasado, ¿no? Es anecdótico esto, ¿no? Y es justo lo que se plantea en esta parte de la obra, ¿no? En que hasta ahora
¿Qué tanto te está envolviendo la obra? ¿Qué tanto uno puede aprender de esta obra, Marce? Pues envolverme bastante. O sea, porque yo realmente quiero saber qué es lo tan obvio y quiero saber qué van a decidir después de que aparentaron tanta frescura para decir, oiga, sí, usted tenía razón, venga, discutámoslo más tarde. Yo no sé hasta qué punto esa compostura es real. Claro. Y, y después de eso, ¿qué otras opciones hay para el imperio? O si esto también, así como fue una fachada de la Enciclopedia Galáctica, esta situación de terror también es otra fachada para provocar algo más. Yo sí quiero saber qué pasa. ¿Y Claro, vos qué claro. pensás? Yo los invito a que cuando estén leyendo, llega esa frase donde dice, es obvia la respuesta, punto, y uno sigue pasando el cursor del ratón y nada, pues no hay nada obvio, porque ya salta de capítulo, no salta a otra parte, ¿no? ¿Cuál es lo obvio acá? Y los ojos se me abrieron, ¿no? ¿Cuál es lo obvio acá? Deja de pensarlo, ¿no? ¿No? Y a uno lo deja pues en la imaginación, ¿no? Es cierto que lo obvio para Sheldon era algo asociado a la energía atómica, pero no lo deja claro, no lo deja claro, ¿no? Uno puede especular un montón de cosas ahí, ¿no? Pero justo ahí lo deja, ¿no? Asimov, esa parte de la obra, ¿no? Y un detalle que es como, que puede pasar desapercibido, es el título de esa parte. Se supone que los protagonistas de esta parte son los enciclopedistas, o sea, Claro. los académicos. Pero es curioso porque siendo ellos los protagonistas o los personajes principales de esta, de esta parte del libro, quien está mostrando mayor lucidez no es un enciclopedista. Así es. Hemos estado en Mundos Literarios, en el libro de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Estamos viendo la parte 2. Acabamos de terminar, me parece, ya la parte 2 entre los capítulos 5 y 7. Así que ya nos encontramos en un siguiente episodio, Marce. Un abrazo. Otro para vos, chao, chao.